Muy bien, vamos a revisar ahora rápidamente en esta fotografía, las estructuras que ya hemos identificado previamente. Entonces vemos las arterias vertebrales, el tronco basilar, la arteria cerebelosa anterior e inferior, la arteria laberíntica auditiva interna, la cerebelosa superior, la cerebral posterior, la comunicante posterior. Esta es la arteria carótida interna, la cerebral media, la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, la arteria recurrente de Heubner y la arteria orbitofrontal basal medial. Si miramos en esta imagen, también veo las relaciones que tiene el tercer par con la cerebelosa superior y las cerebrales posteriores. Estoy viendo las ramas de las cerebrales posteriores para la sustancia perforada posterior, para los cuerpos mamilares. Estamos viendo las ramas que van a ir, las arterias hipofisiarias posteriores. Aquí la hipófisis no está, el tallo hipofisiario no se encuentra y por eso vemos un orificio donde puedo llegar al receso optoquiasmático del tercer ventrículo. Lo mismo para revisar las ramas de la arteria cerebral anterior que van para la sustancia perforada anterior, para toda esta estructura que corresponde a corteza olfativa, sustancia gris, y ramas diminutas para el nervio olfatorio de la cerebral anterior y para el giro recto. La comunicante anterior se ve muy bien y estoy viendo la arteria orbitofrontal basal medial. Aquí, siguiendo el territorio de la arteria cerebral anterior, vemos nuevamente las arterias recurrentes de Heubner o estriadas mediales. Estoy viendo también la arteria orbitofrontal basal medial. Estoy viendo la arteria cerebral anterior, cómo me está dando la arteria frontopolar, que va para la corteza prefrontal. Cuando esta arteria se obstruye, se altera la conducta del paciente. Luego veo cómo la arteria cerebral anterior se divide en una arteria calloso marginal. Esta arteria calloso marginal me va a terminar dando la arteria para el lobulillo paracentral. Y vemos cómo se continúa luego como arteria pericallosa por debajo de la circunvolución del cíngulo y sobre el dorso del cuerpo calloso. Si miramos la arteria cerebral media, que está dando sus ramas perforantes, las arterias tálamo estriadas o lentículo estriadas, que van a alcanzar al putamen, al globo pálido lateral, van a alcanzar también a la parte anterior del brazo posterior de la cápsula interna, también irrigan el claustro antemuro. Y estamos viendo las arterias temporales, anterior, media y posterior, que da esta arteria, y vemos cómo sigue en el lóbulo de la ínsula y después va a salir a la corteza, donde me va a dar la arteria del surco central, la arteria precentral o prerolándica, la arteria poscentral o porrolándica, y va a irrigar casi toda la cara lateral del encéfalo. También me va a dar la arteria orbitofrontal basal lateral, que también va a estar irrigando parte de esta zona del lóbulo frontal. Aquí vemos la misma arteria cerebral anterior, cómo me está irrigando la zona del área septal o subcallosa, y miren cómo me está dando la arteria orbitofrontal basal medial, me está dando la arteria frontopolar, lo que habíamos dicho, la arteria pericallosa, que luego va a irrigar, va a dar la arteria del giro de la cuña. Y estamos viendo cómo la arteria calloso marginal da la arteria del lobulillo paracentral. Ahora también aprovechamos y vemos la arteria cerebral posterior, cómo está irrigando la cara inferior del lóbulo occipitotemporal y cómo terminándome una rama anastomótica, miren que sigue también por el curso por el surco pericalloso y se va a anastomosar con la arteria pericallosa de la cerebral anterior. Podemos decir que los 2/3 anteriores de la cara medial de los hemisferios cerebrales es territorio de la arteria cerebral anterior y el tercio posterior es territorio de la cerebral posterior,
Aquí vemos sus ramas terminales, la arteria parieto-occipital, que se localiza en el surco del mismo nombre, y la arteria calcarina, que van a irrigar el giro de la cuña y el giro lingual. Aquí estamos viendo en diferentes colores las diferentes arterias: la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior con sus ramas y la arteria cerebral posterior. Aquí estamos viendo la distribución de las ramas de la arteria cerebral media. Miren cómo irriga la ínsula, los giros cortos y los giros largos, y cómo da la arteria del surco central o rolándica, la arteria precentral o prerolándica y la postcentral o posrolándica. Como también me está dando la arteria frontopolar para la corteza prefrontal, la arteria orbitofrontal basal lateral, que la estamos viendo aquí, y estamos viendo la arteria del giro supramarginal y del giro angular o pliegue curvo, y las arterias temporales posterior, media y anterior. Recordemos que esta es el área del lenguaje escrito de Wernicke. Si se obstruyen estas arterias, pues se afecta esta área de la corteza, y en este sitio tenemos la arteria que va a irrigar el área del lenguaje hablado o de Broca, que también, si se afecta en el hemisferio izquierdo, pues tenemos una fascia del lenguaje hablado o articulado. Aquí estamos viendo las ramas perforantes o lenticuloestriadas, cómo llegan al núcleo putamen y cómo alcanzan también algo pueden alcanzar el lóbulo caudado y el cuerpo del caudado y algo de la cápsula interna. Aquí estamos viendo qué pasaría si encontramos una lesión de la arteria cerebral media. Si tuviéramos un aneurisma que pudiera obviamente estallarse, pues vemos cómo se lesionaría casi toda la parte media del hemisferio cerebral. Y estamos viendo los segmentos de la arteria cerebral media en este corte coronal. Estamos viendo cómo la arteria carótida interna sale del seno cavernoso y cómo me da la arteria cerebral media su segmento esfenoidal, conocido también como M1, y luego en relación con el lóbulo de la ínsula, M2. Miren aquí sus ramas, y luego cuando comienza a relacionarse con los opérculos de la cisura lateral o de Silvio, M3, y luego ya el segmento cortical, M4, las ramas sobre los surcos en la corteza cerebral. Y aquí estamos viendo un corte axial del mesencéfalo para ver las arterias cerebrales posteriores. Ya no puedo ver el tronco basilar de donde emergen, pero puedo ver rápidamente el recorrido de la arteria cerebral posterior y cómo me está dando la arteria coroidea posterolateral para el plexo coroideo del ventrículo lateral. Recuerden que aquí también esto se va hacia el cuerno occipital, y estamos viendo la arteria coroidea posteromedial que va por arriba de los colículos cuadrigéminos del mesencéfalo para ir hacia el tercer ventrículo, hacia los plexos coroideos del tercer ventrículo en la parte posterior. También estamos viendo la arteria coroidea anterior, cómo está distribuyéndose en esos plexos coroideos del cuerno temporal del ventrículo lateral. Y ahora vamos a hablar del drenaje venoso del encéfalo, que será en el siguiente video.